con mucho señorío y en concreto con un ejercicio del poder. Eso con el tiempo fue cambiando, fueron cambiando las estructuras laborales en el país. Estoy hablando prácticamente de lo decimonónico, o sea, del siglo XIX, y con la modernización de todos los servicios, con el avance de las estructuras jurídicas y administrativas, y por sobre todo con el crecimiento de las estructuras empresariales, los profesionales independientes cada día somos más dependientes y cada vez estamos trabajando más en relación de dependencia. ¿Qué pasa? Eso trae un sinnúmero de problemas. Voy a hablar a calzón quitado, permítanme el lenguaje llano. Hoy día el modelo sindical está seriamente cuestionado por precisamente no ser democrático. Y han habido a lo largo de nuestra historia reciente una multiplicidad de experiencias muy amargas en torno al poder de los sindicatos y al poder dictatorial que anuló la actividad sindical, para nombrar dos extremos. El punto es que en la medicina en particular, por aquello que hablábamos el miércoles pasado, de estos 4 regímenes superpuestos en los que están trabajando los médicos y que reparten como si fueran Tupac Amaru, que es el sistema público, las obras sociales, el sistema previsional y el sistema privado, y las prepagas, los coloca a ustedes como trabajadores en un rol muy singular, porque tienen 4 jefes distintos, porque están sometidos a 4 regímenes distintos, y porque en ninguno de esos lugares ustedes tienen un estatus protectorio. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Carlos. Protectorio que les permita a ustedes desempeñarse en condiciones laborales de dignidad. Voy a poner un solo ejemplo, que es el de las residencias. Los médicos residentes tienen un régimen extenuante, salen de una guardia de 24 horas y siguen trabajando, descansan un poco, entran en otra guardia y siguen trabajando, y cuando llegan a fin de año, más que médicos, parecen piltrafas. Y eso no es bueno para los profesionales de la salud, y mucho menos para las personas que requieren el servicio de salud, porque no es lo mismo tener un profesional extenuado que un profesional con las horas de descanso adecuadas. El profesional de la salud es un trabajador como cualquier otro, y a nadie se le cruza por la cabeza que cualquier trabajador pueda tener una jornada de trabajo continua de 24 horas, más otra inmediatamente después de 8 horas. Y sin embargo, eso es lo que pasa. Hola Marisa, buenas tardes. Y entonces... No tenía cámara. Y en este marco, entonces, nos encontramos con un trabajador de la salud, que es un profesional, que es el eje central de todo el sistema sanitario, que está literalmente sometido a una situación laboral, para decirlo de una manera muy amable, irregular. Eso por un lado. Por el otro lado hay una realidad que es muy dura y que es muy difícil de aceptar, y que es subterránea y que tiene que ver con las estructuras empresariales. Las estructuras empresariales, que es la industria médica, la industria farmacológica, tienen un sistema montado y aceitado a la perfección con fines comerciales que no son criticables. El empresario tiene que ganar dinero, el profesional tiene que ganar dinero. Ah, pues yo estoy justo en una conference call. Hola Mariano, buenas tardes. El profesional tiene que ganar dinero y el empresario ni hablemos, pero el punto es que muchos de nosotros sabemos, y no todo el mundo lo conoce, que con determinada cantidad de recetas de determinado laboratorio tenemos la inscripción a un congreso, con más recetas tenemos los pasajes y la estadía, y eso puede ser bueno o malo, no lo estoy cuestionando, simplemente lo pongo de manifiesto. Del modelo de Albert Schweitzer a la clínica del doctor Pureta, la famosa historieta de Meiji. ¿Y Meiji quién es? Es Jorge Hipólito Meiji, su médico pediatra, que trabajaba en su momento en el distrito de San Isidro, y la clínica del doctor Pureta era la clínica Santa Ana, que hoy día está cerrada. Entonces, nos enfrentamos
a un desafío muy grande, que es hablar de ustedes, los profesionales de la salud, como trabajadores, en un contexto que realmente es complejo. Entonces, ese es el tema que yo planteo hoy. Y la idea no es hacer denuncias, ni discutir, ni pelearnos, sino simplemente tratar de entender que los asisten a ustedes la misma cantidad y calidad de derechos que a los demás trabajadores, y sin embargo eso, sobre todo en las etapas de formación iniciales, no es precisamente lo que se verifica. O sea, yo veo al médico en formación muy desguarnecido, explotado, lo digo con todas las letras, y a las asociaciones médicas con dirigencias que en el tiempo se prolongan y que arman sus propios núcleos de poder. Hoy día hablar de poder no es solamente hablar del saber científico, sino también de un poder real que se ejerce y de un poder económico. Entonces, poder discutir en términos no de pelea, sino de intercambio de ideas de estas temáticas, para mí es muy valioso, porque hace al correcto desempeño del servicio de salud y a la protección de ustedes como trabajadores. Ese es el planteo o la idea que yo tengo para esta reunión de hoy. Si tienen algún aporte para hacer. Marisa, Sí, sí, ¿me escuchan? te Sí, escuchamos perfectamente, Marisa. sí, yo quiero agregar a esto que plantea tan claramente Carlos Goggi, que sin duda la actualización hoy es la actualización de todos los profesionales, pero me voy a referir especialmente a la actualización médica, requiere un esfuerzo exponencial de conocimiento porque la tecnología avanza en la ciencia médica como ninguna otra. Eh, Justamente cuando el tiempo para adquirir este conocimiento es cada vez más escaso porque requieren de más trabajo para una compensación económica de horarios extenuantes. Con Carlos tuvimos oportunidad de intercambiar alguna palabra en el día de hoy respecto del tema de las guardias. Cuando doy clases a mis alumnos de la Facultad de Derecho, siempre les digo, concurran a los servicios de atención médica después de las 9 de la mañana, cuando la guardia ya cambió, porque yo no quisiera que un médico en la hora 23 me diagnostique. No está en condiciones, no es normal, en ningún lugar del mundo ya esto se hace. Pero también sucede que cuando se les plantea pasar a la guardia de 12 horas, dicen, no, no me conviene, porque si yo paso la guardia de 12, tengo que compensar el resto de los días con consultorio y ya tengo mi vida organizada de otra manera. Es difícil el dilema a la que se enfrentan hoy entre 120 y 150 mil médicos que hay en la Argentina, 75.000, 85.000 que hoy estudian en todo el país. De esa cantidad, solo una cuarta parte accede a la formación de residencia después de haberse graduado. Disminuye cada vez más el interés de los jóvenes, ¿no? Por determinadas carreras y por la residencia. Algunos siguen hablando a favor de restringir el ingreso a las universidades bajo el discurso de la sociedad ya no necesita más médicos, sino que necesita mejores médicos. Bueno, estas son cuestiones sobre las que tenemos que seguramente repensar cuántos médicos en formación, cuántos estudiantes abandonan la carrera, son muchísimos. Es una profesión... Marisa. Sí. No, porque, bueno, hola a todos. Creo que es muy interesante lo que estás planteando
Está aprendiendo bastantes temas simultáneos que creo Sí. que cada uno amerita por lo menos una reflexión corta, pero te cuento rápidamente. Los médicos no somos un grupo de locos embravecidos que nos encanta trabajar 24, 72 y 140 horas sin parar. El tema es que vos decís, está bien, a nadie le gusta trabajar 24 horas seguidas, todos lo hemos hecho, pero a nadie nos gusta trabajar 24 horas seguidas. Lo que pasa es que yo trabajo 12, pero me van a pagar miseria y yo voy a tener que hacer guardia 12 horas, 2 días diferentes de la semana, la verdad prefiero hacer 24 y bueno, y vamos para adelante y vamos para adelante. O sea, el secreto es trabajar 12 horas, pero que se pague con una dignidad lógico para esto. El otra cosa que vos decís, la cantidad de médicos que hay. La semana pasada estuve en el Congreso de la Organización Americana de Hígado y Páncreas, donde en una charla me dio una vergüenza fenomenal, porque en una charla sobre outreach mission y misiones humanitarias, etcétera, eh, presentaron un mapa. Ese ruido no soy yo, no sé quién tiene un ruido. A la doctora. Línea, En, claro. en, en estas de Outreach Mission y Misiones Humanitarias presentaron un mapa mundial de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, o del 2015, no me acuerdo bien, donde decía la cantidad de médicos por país para ver dónde hacía falta más menos. Faltaban algunos países de África y Argentina, que no dio datos a la OMS, seguramente porque no lo sabe la Argentina, de cuántos médicos somos. Entonces sumamos un grupo muy selecto de algunos países de África, alguno nuevo de Asia y Argentina. O sea que a mí que no me hablen más de que los cirujanos o los médicos queremos más horas, porque no queremos más horas, pero queremos que nos paguen dignamente, no termino. Y la otra es que, no te escucho, Marisa, No te escuchamos, Marisa, ¿eh? no te escuchamos, Espera, ¿cuántos cirujanos son? tampoco sabemos. Ah, Posiblemente 15.000, dice, alguien ha dicho, y todos repetimos, pero viste como, bueno, no quiero hablar de otros temas, pero en Argentina todo el mundo dice un número y después todos siguen y es una verdad santa, ¿no es cierto? Y no se puede hablar más. Dicen 150.000 médicos, pero yo creo que no sabe, ni del ministro para abajo nadie lo sabe. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Eh, Mal podemos regular, mal podemos hablar, mal podemos formar, mal podemos distribuir, cuando ni siquiera sabemos cuántos somos. O sea, si algo hace a un país es tener un censo. O sea, lo que hace a un país que puede organizarse y pueda ir a partir de ahí es un censo. Por eso en Argentina desde 1800 y pico se empiezan a hacer censos. Nosotros no tenemos un censo de médicos, no sabemos. no se Correcto. Y no solamente eso, puede discúlpame tomar un segundo. decisiones sanitarias si no se tiene información. Exactamente, pero el punto es que además están trabajando todos ustedes con una ley muy obsoleta que únicamente trata las cuestiones vinculadas a lo prestacional, a cómo se ejerce la medicina desde la perspectiva del acto médico, pero no hay regulaciones uniformes para ustedes como trabajadores en todos los ámbitos donde se desempeñan. Entonces, además de los problemas que planteaba Andrea, Marisa y Mariano, el tema es que están sometidos a tantos regímenes como sistemas hay, que tienen normas diferentes y reglas diferentes. Entonces, es muy difícil con eso que ustedes se nucleen, se sindicalicen en términos sanos de la sindicalización como médicos y tengan condiciones de trabajo relativamente dignas, con cargas horarias normales, que redunden en un buen servicio de salud. Ojo, porque yo coincido plenamente con lo que dijeron Mariana y Marisa, pero yo ni muerto me hago atender a la mañana temprano porque el médico hace 23 horas que trabaja y eso es una realidad y es un disparate. Y el punto es que una guardia de 24 horas es impensable en los términos de exigencia que hoy tiene la medicina. Y sin embargo, las asociaciones médicas en ningún momento bregan por eso, y muy por el contrario, casi todas ellas, sin excepción,
tienen internas un poco caníbales, para decirlo de una manera amable, y además tampoco hay un estatuto del trabajador de la medicina que sea uniforme. Entonces, esas guardias tendrían que ser de 12 horas, por supuesto, en horario rotativo. Un día nos toca la noche, a la semana siguiente nos toca de día, y tener el mismo pago que tienen las 24 horas. Porque no les sirve ni a ustedes, ni les sirve a los enfermos. ¿Sí? Jorge y Andrea quieren hablar. Sí, creo que es todo muy cierto, es todo muy lógico, pero hay una serie de factores que se nos escapan. Empecemos por las 12 horas. Ya se habló antes de la poca practicidad de las 12 en vez de 24, porque eso requiere un mínimo de una hora de ida y otra hora de vuelta por cada prestación. Por lo tanto, 24 se transforma en 26 y 12 se transforma en 14. Es muy ineficiente la prestación de 12 en cuanto a dinero. Yo les voy a dar un par de datos horribles. Una beca por residencia en la provincia de Buenos Aires es de 16.000 pesos por mes. Eso implica una guardia de 24 horas y eventuales 12 más en servicio durante la mañana. Generalmente se conceden esas 12 horas para completar formación en otras cosas. Cuando ese médico logra, pasados los 2 años, tiene la inmensa suerte de ser designado, empieza a ganar 18 o 20 en el mejor de los casos. Tiene suerte si puede esperar 45 años, como yo, que va a ganar como jefe de servicio por 36 horas en la provincia de Buenos Aires, hospital y personal, 35.000 pesos. Ese es mi salario de bolsillo. El otro día vi el salario del encargado del edificio de mi madre, que es una torre en Barrio Norte. Él cobra 42.000 pesos de bolsillo. Por lo tanto, uno de los problemas que habría que arreglar es cuánto se le paga al médico. Respecto del número de médicos, que es otro problemita, los Estados Unidos en algún momento cerraron, y eso a mí me tocó porque no pude viajar como becario en su momento, en el año 75-76, un cierre importantísimo a la inmigración médica. Tenían médicos de sobra. 15 años después empezaron a importar médicos, porque el cambio de la medicina obligó a ofrecer otra medicina, y no les bastaba con los que habían producido, que solamente se dedicaban a las cosas que daban más dinero, pero atender a la gente no. Y eso les trajo una crisis inmensa. Y respecto de los médicos, es cierto que faltan datos, pero podrían recabarse de todos los colegios médicos, de sociedades médicas del interior, todo menos la capital, por eso están registrados. No puede ejercer en la provincia de Buenos Aires el que no está registrado como especialista, porque no puede facturar, por lo tanto no puede sobrevivir de no cobrar. Entonces, si quieren saber cuántos médicos hay, es fácil preguntar a los colegios, se pueden cruzar datos, porque no pueden estar en 2 colegios sin estar identificados, porque muchas veces les cobran 2 veces, o no les cobran si están identificados en otro, por lo tanto habría otros datos, pero eso hay que tomarse el interés, no nos corresponde a nosotros, sí a las autoridades. Y es cierto que no sabemos cuántos médicos hay, pero sí sabemos que están muy mal pagos, y no es posible, como decías vos, Carlos, que el límite de la General Paz marque médicos que ganan casi el doble si están en la capital versus casi la mitad si están en la provincia. Entonces, la competencia es muy dura y así nunca se va a arreglar. Por eso la provincia está como está. Y no quiere decir que la capital esté bien. Dije, perdón. Andrea. Volvemos a las 12 horas y en realidad nunca son 12 horas. Que es lo que decía Jorge. 12 horas con buena suerte es el ayudante de guardia que vino a las 8 de la mañana, se va a la noche y hace esas guardias y nada más. Cualquier residente sigue trabajando y cualquiera de nosotros que ha hecho guardia hemos seguido al otro día, con lo cual las 12 horas no son 12 sino que son 24, las 24 no son 24 porque sigue la residencia, con lo cual lamento decirles que no se atiendan a la mañana ni se atiendan durante el día con el médico que lleva 36 horas porque empezó hace un día y medio atrás. Eso sin contar que sale de su residencia y seguramente va a ayudar a algún cirujano, va a ayudar a alguien, con lo cual llega a casa a las 10 de la noche, llega, se cambia, duerme y vuelve al otro día a hacer otra vez la bendita guardia de la residencia. Todos los que hemos sido parte de una residencia de cirugía sabemos que hay un periodo que magistralmente le llaman de adaptación,
que no está regulado por nadie, que no tiene nada que ver con el estatuto de los residentes, y que dice que los residentes debemos, en su momento, debíamos adaptarnos al sistema, para lo cual hacíamos guardia día por medio. Entonces eran 24 más 12 más 24 más 12 más 24 más 12, eso sábado, domingo, feriado, nochebuena, así, durante 6 meses, hasta que se consideraba que el residente estaba adaptado o destrozado, pero adaptado al fin. Y esa cultura sigue, y de hecho nosotros la seguimos. A ninguno de nosotros los cirujanos se nos ocurre pensar que está mal que un médico trabaje 24 horas y después siga trabajando. Lo tomamos con naturalidad. Tenemos si la palabra es gremialismo, como vos decías, Carlos, al principio, tenemos un gremio que con todas sus cosas, buenas o malas, en definitiva esto no lo defiende. Tenemos, entre nosotros no nos defendemos, entre nosotros cuando llegamos un día y tenemos que hacer un procedimiento, una biopsia o lo que fuera, como me pasa a mí hoy, y mi residente está medio dormido, le digo, pero ¿qué te pasa que estás dormido? Y él me dice, estoy de guardia desde el sábado, yendo y viniendo, y uno lo deja pasar. Eso tiene que ver con una cuestión legal. No tengo dudas que tiene que ver con una cuestión legal que no podemos resolver. Marisa. Marisa, ¿querías hablar? No, bueno, el punto es que acá el problema pasa porque hay regulaciones para el derecho de acceso a la salud, pero no hay regulaciones adecuadas a las necesidades tecnológicas y de los consumidores de este servicio de salud, y no consumidores en los términos de la defensa del consumidor, sino de personas que tienen derecho al acceso a la salud. Y no hay ningún tipo de regulación para ustedes que son los que trabajan en la salud. Entonces, en ese contexto es que a mí me interesaba reflexionar con todos ustedes, porque yo lo primero que veo es aquello que apuntan los tres médicos, y es que todo eso redunda en un pésimo o en un deficiente servicio de atención sanitaria. Entonces, no pasa por decir, ok, vamos a sindicalizar o vamos a generar la posibilidad de que haya un paro de médicos. Hay millones de problemas más aparte de los que hablaron. Ustedes tienen problemas de seguridad, ustedes tienen problemas fiscales, no todos están contratados, muchos pasan por periodos de ser, por ejemplo, monotributistas, y si durante ese periodo sufren un problema, el que sea, que redunde en muerte, no tienen indemnización y no hay pensión para los derechohabientes de ustedes, hijos, cónyuges, quien fuere. Y yo insisto, hay estructuras empresariales y comerciales que obtienen pingües ganancias y que no son convocados a sostener un régimen laboral humano para ustedes. No son convocados por quién, por una autoridad estatal, sin dudas. El punto es que yo veo que ustedes como profesionales tienen asociaciones, tienen sindicatos, son cosas distintas, pero ninguno de estos organismos los nuclean como para darles la fuerza suficiente. Y veo con mucha claridad como abogado que ustedes no tienen jornadas laborales que siquiera cumplan mínimamente los estándares de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de todas nuestras leyes laborales. Eso es grave, porque, lo repito, además de que ustedes dejan la vida, tampoco están en condiciones de dar una atención con la adecuada funcionalidad y con la plenitud de los recursos y capacitación que tienen. La carrera es salvaje. Bien dijo Marisa que la capacitación es indispensable, es permanente y que no hay ni tiempo. Y van saltando de un trabajo al otro, y la logística es cada vez más compleja. La ciudad, sobre todo la ciudad entendida por el conurbano, el Tigre de la Plata, es, con todos sus regímenes administrativos, es un lugar endemoniado para trabajar y para trasladarse. Y en el medio de todo eso, lo que pasa después es lo que me toca ver a mí, que son los platos rotos y los juicios de mala praxis. Ahí no hay demandado ningún secretario de salud, no hay demandado ninguna empresa,
No hay demandada ninguna estructura de medicina prepaga por el sistema de estrés al que están sometidos ustedes, sí por la responsabilidad contractual, que es otra cosa distinta, pero la cara visible del pleito son siempre ustedes, y a mí es algo que me urtica desde muchos puntos de vista. Primero, por que no es humano que estén trabajando de esa manera, y segundo, porque cada persona que enferma termina pagando de una manera u otra estos platos rotos, que tienen que ver con una deficiencia estructural en la organización de todos ustedes como trabajadores. Y ya hace muchísimos años empecé diciendo esto, que los profesionales liberales no somos una élite, y somos un trabajador más. ¿Eso nos cuesta aceptarlo? Sí, no lo duden, a mí también me cuesta. Me imagino que a vos, Marisa, como abogada, los dos somos abogados también. Pero el punto es que llegó el momento en donde tenemos que atender a la realidad y darnos cuenta que estar parados en un pedestal no nos sirve, no le sirve a la persona a la que servimos, ni al sistema al que servimos, y por sobre todas las cosas, además de no servirnos, en detrimento de nuestra salud y de nuestros derechos. Entonces, es necesario que ustedes tomen conciencia de esto, que esto se pueda discutir abiertamente, que haya datos, es vital, y por sobre todas las cosas que tomen conciencia más allá de ese ejercicio del poder que tenemos los profesionales universitarios por nuestro saber y por nuestra función, de que nuestros derechos no están del todo atendidos. Entonces, yo vuelvo sobre la idea con la que abrí la reunión de hoy, y es que necesitamos un marco normativo un poco más firme, con objetivos claros, y con una muy buena preparación previa y una discusión y participación de todos, para poder hacer efectivos esos derechos de los que tanto hablamos y que nos convocan en estas reuniones todos los miércoles, que son los aspectos legales del ejercicio profesional, que hablamos de cualquier cosa menos de ustedes, y eso es muy preocupante, muy preocupante. Entonces, es necesario que ustedes, por favor, hagan oír sus voces, que empiecen a darse cuenta que hay otras formas de ejercer el poder y que las han descuidado. Y apelo directamente a ustedes, porque yo creo que debe haber una buena cantidad de profesionales del derecho dispuestos a dar una ayuda. De hecho, ustedes tienen una colaboradora incansable, que es Marisa, pero la demanda no sale de ustedes. Entonces es médicos contra médicos, como decía Andrea. No, yo no creo que sea eso. Creo que están extenuados, que están sobrecargados, sobregirados, en rojo, exigidos de todos lados, con un adelanto tecnológico constante, con falta de políticas. Yo tratando de encontrar letra, que no hace falta, por suerte, empecé a revisar un poco la historia del protomedicato, pasando por Rawson, por Pena, pasando por Ramón Carrillo, mucho se ha hecho por la salud pública, la OPS. No es eso. Hablan todos de la salud y no de los médicos. Bueno, yo creo que llegó el momento de hablar de los médicos como trabajadores, porque eso nos va a hacer muy bien a todos. Eso es lo que me interesa hoy, dejar realmente como hito de esta conversación y de esta reunión. Estamos poniendo el acento en muchos lugares y ustedes, que son personas, igual que todos los demás, resulta que no tienen ese espacio de diálogo, de discusión y de adecuado ejercicio del poder, porque toda política es poder, es conocimiento y medios y desempeño, y todo eso conforma poder, y ese espacio de poder está vacío. Y ustedes forman parte de las políticas, pero la voz de ustedes no se oye con una organización un poco más firme. Podemos hablar de salarios, podemos hablar de muchas cosas. Y en el medio, insisto, está la industria médica y la industria farmacéutica, que de una manera u otra hace de paliativo a estos problemas, pero genera estructuras desiguales también. Entonces, me interesa que ustedes reflexionen en torno a esto. Por eso en el programa que organizamos con Andrea el miércoles que viene vamos a volver a tocar este tema, porque me interesaría si ustedes pueden generar alguna propuesta desde la perspectiva del médico. Y por supuesto cuenten con nuestra ayuda y cada uno con nuestras limitaciones. Yo, pues, obviamente no voy a poder participar en forma activa, pero con muchísimo gusto como ciudadano, y porque tengo el deber de hacerlo, sí
ayudar y dar opinión, y no confundir con asesoramiento. Yo no puedo, Marisa sí. Pero el punto es que es un problema que es de todos y que a mí me toca en mi escritorio como juez después. Los pleitos son doblemente injustos por la mala praxis médica en el caso que se la verifica, que son pocas, ya lo hemos hablado, y por el estrés y la indefensión de las estructuras que les exigen tanto a ustedes, tanto les exigen a ustedes, pero a la hora de los problemas solamente están los estudios jurídicos de las compañías de seguros, que hacen un trabajo magnífico, pero ustedes están muy solos. Marisa, disculpame, pensé que sí. Ustedes están muy solos en todo este desempeño, en todo este trance, y no dudo en usar la palabra trance, porque, les vuelvo a repetir, yo tengo una mirada muy especial, para ustedes muy angustiante. Yo no la veo tan así porque son muy pocas las demandas que prosperan, muy pocas proporcionalmente. Sí sé que hay muchas, eso no lo voy a negar y no depende de mí. Pero lo que yo veo es que hay una estructura empresarial enorme que defiende intereses empresariales. Hay lobby de todo el mundo en la generación de las normas. Y ustedes siguen trabajando con una ley muy anticuada, que es la ley de ejercicio de la medicina, que tiene en cuenta cualquier cosa menos al médico como trabajador y como ser humano. Eso es grave. Entonces, de ahí que en el programa hay 2 reuniones, porque me interesa que ustedes reflexionen esta semana y en todo caso que nos comuniquemos y podamos establecer algunos puntos el miércoles que viene que nos sean de utilidad para empezar a trabajar. No es solamente producir científico en términos de medicina o en las interfaces de otras disciplinas, como los trabajos sobre medicina legal o los aspectos legales del ejercicio profesional. Ustedes son trabajadores. Y los trabajadores de la medicina hoy día están desguarnecidos y están afuera de derechos que son imperativos de todo trabajador, de cualquiera menos de ustedes. Eso a mí me alarma. Vuelvo a insistir, por ustedes y por el trabajo que hacen ustedes y por la salud de todos nosotros, que también, por supuesto, los incluye a ustedes. Eso no puede seguir en estos términos. La tecnología, la exigencia, la modernización, el avance científico, todo esto exige, pero también tiene que dar. Entonces, no me parece justo, no me parece equitativo y no me parece seguro en términos de ejercicio profesional que ustedes sigan trabajando sujetos a exigencias tan distintas, todas simultáneas, con distintos regímenes, distintos salarios, no hay unidad, no hay unidad de criterios, no hay voces fuertes. Yo ni remotamente veo como un horizonte bueno que haya un Baradel de la medicina y que de golpe toda la medicina quede parada por una decisión gremial. No, por supuesto que no. Pero una cosa es no ir a ese exceso y otra cosa muy distinta y que lamento y me preocupa es verlos a ustedes sometidos a un régimen tan inhumano. Lo digo con todas las letras. Además de ilegal. Las leyes laborales rigen para todos, la Constitución rige para todos. Y ustedes son parte de ese todo, y sin embargo pareciera ser que ni siquiera se pueden autogestionar. Y yo no creo que eso sea así, sino que esta división y esa no voz de ustedes es funcional a muchos intereses, de política coyuntural, de política de partido, de política empresarial, de negocios, de bolsones de poder. Y con esto no es que quiero polemizar, ni hacer denuncias, ni tirar bombas, sino simplemente poner de resalto que el derecho a la salud se ve menoscabado por una organización deficiente y que arrastra un montón de problemas a lo largo del tiempo. Entonces esto no es petardismo ni tirar bombas, sino simplemente llamar la atención sobre una temática que a mi modo de ver no ha sido suficientemente trabajada, ni siquiera observada, y por sobre todas las cosas poner de resalto la atomización de ustedes como profesionales, sometidos a tantos regímenes y trabajando en tantas jurisdicciones, que por HB, y sobre todo falta de tiempo y un régimen de explotación humano, no se han logrado juntar y no han logrado por ahí advertirlo como un problema de todos ustedes. Lo digo desde un lugar egoísta, me perjudica a mí. El día que yo me enfermo tengo problemas precisamente por estas deficiencias.
Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, lo has dicho con una claridad meridiana. Ahora bien, creo que los médicos estamos donde estamos por deficiencias propias, claramente, porque no supimos unirnos, bien entendido esto, no supimos elegir a las autoridades en las diferentes áreas que nos tenían que representar. De hecho, no nos representan, o no nos representan, salvo excepciones, y no nos representan, representan intereses y no a los médicos en muchas oportunidades, no en todas, pero en muchas oportunidades. Las estructuras políticas en general no les interesa el tema médico, porque en la estructura económica del sistema de salud el componente humano es nada, entonces económicamente hablando no interesa las industrias farmacéuticas, interesa otras estructuras de prepagas, sindicatos, etcétera. Entonces, cuando tenemos que discutir nuestros honorarios, no tenemos dónde discutirlo y no somos oídos. Y suponete que yo agarro y digo, no, yo creo que por mi trabajo, soy cirujano, por mi operación, yo no puedo cobrar menos que 3.000 pesos, cualquier valor. Y yo creo que soy profesor titular de la facultad, trabajo hace 35 años en esto, me he formado afuera, todo lo que vos quieras. Pero el sistema de salud va a decir, bueno, pero yo tengo a alguien que por 2.000 lo quiere hacer y no será tan especialista o no especialista, pero en líneas generales va más o menos bien. Tampoco hay ningún tipo de control, o sea que en definitiva no sé si morirá la mitad, no morirá la mitad, da lo mismo. Entonces, en definitiva, nosotros, los médicos, yo creo que tenemos buena culpa de esto. La sociedad tiene buena culpa también de esto, porque la verdad que la sociedad habla de la educación, habla de la salud, pero en el fondo yo creo que no le interesa. ¿Por qué? Sobre todo hablando de a nivel público, porque los que tienen que tomar la decisión cuando tienen que tratarse van a un lugar no público, y cuando muchas veces tienen que mandar a los hijos a la educación, la mandan a un lugar no público. Entonces, en definitiva, todo el mundo habla de algo, pero que a nadie le interesa. Ahora, es momento de que, ya no es momento de lloriquear, no es momento de decir qué barbaridad este país. No hay que relatarlo al país, sino que, concuerdo con vos, que llega el momento de tratar de conducirlo al nivel de que estamos cada uno de nosotros. No hace falta ser presidente de la República para conducir lo que uno puede conducir un grupo de 4 médicos, 3 médicos, 2 enfermeras, un grupo chico. No importa si es un grupo chico, un grupo grande o todo el país. Pero tenemos que empezar a tenemos que ocupar el lugar que tenemos que ocuparlo. Y no podemos pedirle que lo hagan las futuras generaciones, los médicos de 20 y pico de años. Los que tenemos que tomar el toro por las astas y tener el momento de conducción somos los que tenemos la edad, el posicionamiento y la trayectoria para decir, bueno, tenemos que ocupar posiciones de liderazgo. Porque en el fondo lo que falta en el gremio médico, no solo en el gremio médico, sino en muchas cosas en la Argentina, es liderazgo. Entonces, tal vez tenemos que trabajar más en eso, tal vez tenemos que no tener miedo. Por supuesto que, a ver, saben que no es fácil ocupar posiciones de liderazgo y hoy, porque lo primero que hace la estructura es tratar de destrozarla. Pero no hay que tener miedo, hay que seguir adelante, hay que construir, no confrontar, no hacer piquete. O sea, no los médicos van a empezar a hacer piquete en la puerta de los hospitales, no pasa por ahí, en absoluto, la solución no es esa. Pero tampoco la solución no es decir, bueno, yo más o menos me salvé, hoy escuché a un cirujano, al cual le tengo muchísimo respeto humano y respeto médico, decirme,
yo ahora elijo los casos sencillos y los complicados no, porque te pagan lo mismo y cuando tenés complicaciones te dan con un palo por la cabeza. Bueno, yo no quiero llegar a eso. Yo me resisto a llegar a eso. Y para eso creo que hay que organizarse, creo que hay que tener respeto por los demás, pero respeto por lo que uno hace. Porque si uno hace una guardia por 2,20 pesos, no tiene respeto. Nosotros, a ver, Jorge, que somos los más grandes acá, nosotros hemos trabajado 10 años, 15 años gratis, en pos de un futuro que no llegó, pero podría no habernos llegado. O sea, no tiene sentido trabajar gratis. O sea, no tuvimos respeto ni por nosotros mismos. Y ahora que nos toca liderar, la verdad que se nota eso. Y entonces no lo estamos haciendo bien. O sea, yo creo que tampoco es mea culpa, tampoco hay que empezar a pegarse atrás, etcétera. No pasa por ahí en absoluto. Tampoco, yo creo que pasa por saber dónde estamos parados, saber que es momento de liderar un cambio, que el cambio no tiene que ser revolucionario, porque las revoluciones en general no sirven, mucho menos en este tipo de cosas, pero sí tomar el posicionamiento que tenemos que tomar. Y trabajar junto a los jóvenes, pero no tirarles el problema a los jóvenes, sino trabajar junto con los jóvenes y que quieren mucho cambiar, Y es más, cuando dicen los jóvenes hoy, uno dice, tenés que hacer guardia todo el fin de semana. Dice, no, yo quiero la calidad de vida, yo quiero una calidad de vida. Me parece fantástico, Por supuesto, alguien tiene que hacerlo porque tenemos una profesión que lamentablemente no se puede cortar a las 8 de la noche o a las 7 cuando salgo del trabajo. No funciona así la medicina y no va a funcionar nunca así la medicina. Pero no que nos creamos eso y que la gente crea eso y que la gente crea y que nosotros también lo creamos, que nuestro trabajo no vale, que nuestro trabajo es como un sacerdote de hace 200 años, donde, porque los sacerdotes hoy no lo sé, pero los sacerdotes de hace 200 años, que uno podía llamarlo a las 3 de la mañana y todo porque estaba ahí. Bueno, los médicos estamos ahí, tenemos que atender ese teléfono a las 2 de la mañana porque no sabemos, pero tiene que estar retribuido, tiene que haber responsabilidad, nuestro trabajo tiene que ser bien pago y tenemos que ser defendidos por la misma sociedad que nosotros servimos, pero no desde un nivel de víctimas. A nadie le gustan las víctimas y no soluciona los problemas ponerse en una posición de víctima, sino una posición de decir, estamos acá, queremos que se nos reconozca por lo que hacemos y en definitiva queremos que la gente, brindar un buen servicio a la gente y que el Estado, la estructura, la prepaga, nos paguen por lo que estamos haciendo. No queremos cobrar más que el portero de la casa de la madre de Jorge. Por lo menos queremos cobrar lo mismo. Una cuestión, para mí es muy importante, por ejemplo, que entiendan que en la currícula de formación del médico, que también justamente para esta reunión de hoy anduve mirando en varias universidades, la materia de medicina legal no tiene ni siquiera una bolilla del médico como trabajador. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes ni siquiera son formados para ser entendidos, para entenderse a sí mismos como trabajadores. No está en la currícula académica de ustedes. Yo no lo vi, no miré todas las universidades, miré 4 nada más. Pero para el muestreo sobra, porque a mí me interesa hablarles con seriedad. Esto para mí es un espacio muy valioso. Me enriquece muchísimo cada encuentro. Entonces, también no es que vengo a decir lo que se me ocurre. No, miré. Ustedes no tienen en la currícula nadie que les diga que son trabajadores y que tienen derechos. Medicina legal es cualquier cosa menos el ámbito laboral de ustedes. Entonces, a ver, ya que son profesores, por favor, empiecen por ahí. Y eso lo pueden hacer. Obviamente ya este año académico largó, ¿no es cierto? Pero ¿la inquietud la tenían por casualidad? No. Bien, buen punto. Entonces, esa es una idea que tiro. Me gustaría el miércoles que viene tener
ideas un poco más centrales sobre las que trabajar. Les tiro esta porque, o sea, también, no es, a ver, vengan con el material de trabajo, no, les doy una punta. Ustedes se forman profesionalmente inexistentes como trabajadores. Ustedes no tienen información, ni recopilan como médicos información de sus derechos como trabajadores. No recopilan y no tienen en medicina legal demasiada formación en torno a estructuras empresariales y a prácticas éticas empresariales. Al principio, vos no habías llegado, Mariano, nos reíamos de la historieta que había hecho Jorge Hipólito Meijide, con el apodo de Meiji, la clínica del doctor Pureta. En su momento todos nos reímos mucho con eso, pero no es gracioso, ¿sí? Entonces, en medicina legal, eso no está. En la currícula de una sola universidad encontré algo tendiente a la auditoría desde una perspectiva empresarial. Bueno, sí, fantástico, pero... Prepagos. No te escucho, ¿qué? Para los prepagos. Para los prepagos, no, pero en carrera de grado digo, y el punto es que un hospital público también tiene que tener una lectura empresarial. Y Marisa mira para el costado desangelada ya, pero las políticas del Estado tienen que generar una muy buena gestión de los recursos, porque si el empresariado gana, es por algo, y por ejemplo, yo quiero que sepan una cosa, no es de mi fuero la competencia de las demandas contra el Estado, pero no hay más demandas contra el hospital público que contra el sistema privado. Eso quiere decir que en el hospital público no se trabaja tan mal, ¿sí? Bueno, sin embargo, a ver, no hay voces que los unifiquen a ustedes, que los representen a ustedes, que puedan negociar con las estructuras empresariales honorarios, estándares. No hay un escalafón de honorarios. ¿Por qué? Porque si hay un médico que lo hace por 1.500 pesos, no todo el mundo paga lo mismo en la misma prepaga, por ejemplo. Marisa. Y yo creo que ahí hay un grave déficit en las asociaciones, médicas. Son las asociaciones médicas, algunas asociaciones funcionan. Funcionarán de manera exagerada, como en el caso de la Asociación de Anestesiología, pero en otros casos directamente no funcionan. A mí me parece que hoy hablar de profesión médica es sinónimo de pluriempleo, ¿no? Se superponen tareas, se superponen modalidades de contratación, se va desde la relación de dependencia a servicios prestados contra entrega de facturas, de la formalidad a la absoluta precariedad, con múltiples coberturas, con múltiples sombreros y normas de acuerdo, yo digo exageradamente, pero realmente si uno lo pone en práctica es así. El profesional tiene que ir con un bibliorato debajo del brazo para saber qué norma aplicar cuando deja el hospital, cuando cruza la General Paz y va a la provincia de Buenos Aires. En el hospital de Jorge hay normas, en el hospital de Mariano hay otras normas, y en el hospital de Andrea, estas 3 personas que están aquí tienen 3 normas de aplicación diferentes. Cuando van a la tarde a sus consultorios son otras. Cuando atienden a un paciente de un sistema en su mismo consultorio, un paciente privado, a un paciente de la Seguridad Social y a un paciente de una empresa de medicina prepaga, son 3 personas diferentes que se llaman distinto. Cuando están en el hospital público es paciente, cuando están frente a un afiliado a una obra social, ese es un afiliado. Cuando están frente a una persona de una prepaga, son usuarios o consumidores de servicios de salud. Digamos, es imposible hablar de condiciones de trabajo dignas cuando la precariedad en el ámbito laboral abunda. Y hay otra cuestión que es trascendental en este tema, que me parece que sobre esto hay que hacer un punto de inflexión, y es en el rol de las asociaciones profesionales. Me parece que aquí es donde hay que revisar dónde se está parado, hacia dónde hay que ir y qué cambios hay que hacer. Si sirve esto que hay, si hay que barajar y dar de nuevo.
aquí hay una, me parece que aquí sobre esto quería hacer alguna reflexión. Ay, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, ¿Me sí. escuchan? Ok, no, bueno, el cuento es así. Hay por ahí una publicación que a mí siempre me resuena cuando se hablan de estas cosas, que es el planteo de la sociedad de que el médico atienda bien al paciente y no gaste mucho dinero, porque tiene que redistribuir fondos. Ahora es muy interesante porque las auditorías que muchos de nosotros tenemos obligación de hacer o de cumplir, las normas de auditoría, fuera de las puertas del hospital, cuando tratamos de aplicar al hospital no existen. No solo no existen, están prohibidas. Cuando uno dice, che, vamos a resolver el problema hoy, porque si no, con el paro de mañana, el viernes que queda sándwich, sábado y domingo, se nos va 5 días la internación de este señor. La respuesta de muchas autoridades o cuasi es, escuchame idiota, eso está pago. ¿Qué te preocupa? No, a mí lo que me preocupa es que son 5 días de retraso, de pérdida de oportunidades, estamos ocupada y un rendimiento que no existe. No se puede trabajar con el hagamos mañana todo el tiempo. No digo que haya que hacer todo hoy, pero ¿por qué todo mañana o algún día después de mañana? Y si viene feriado, ¿qué va a hacer? Porque estamos trabajando así en lo público. No hay un deseo formal, ni en las autoridades aparentemente, ni en nosotros que somos autoridades también, de llevar a cabo lo que dice Carlos para tratar de que la salud pública sea lo que tiene que ser. La salud pública, convengamos, cubre a más del 50% del país. No es mentira, es verdad. Y como sea o como no sea. Y el trabajo en negro, el empleador en negro más grande del país es el Estado, con los médicos seguros. Tanto municipalidad, que les paga como reemplazante de morongo, que no tiene ni aporte, ni RT, ni antigüedad, ni nada, como en la provincia, donde los residentes están casi compelidos a cubrir guardias donde los médicos no quieren estar. ¿Por qué no? Porque les pagan poco. Entonces se lo tiran a un residente y se lo tenés que hacer. Y es el mismo Estado el que obliga a eso. Y no es que el Estado no lo sepa. Y las asociaciones médicas lo permiten. Entonces, ¿a qué jugamos? Cubrimos guardias para que alguien sea atendido, mal dormido o lo que sea, porque si no, no hay nadie. O, ok, frente a algo que ya la semana pasada charlábamos con ustedes, es una obligación constitucional de ofrecer derecho a la salud. Y después declamamos sobre el acceso libre. ¿Cuál es el acceso libre? Cuando la gente se junta en los hospitales, 1.700 personas en lista de espera en el servicio de cirugía, donde estoy yo hace tantos años, no lo inventé, lo tengo ahí, lo puedo mostrar, es porque no hay dónde resolverlo. ¿Y por qué no lo derivo? ¿Me pueden decir a dónde lo derivo? No hay dónde derivarlo. Entonces el infeliz que se enfermó no tiene dónde atenderse. Entonces hago lo menos inhumano, que es atender a los peores, con un sistema de triage que está instalado hace muchos años y que no se quiso aceptar como una realidad. Por eso digo, son muchas cosas juntas que tendríamos que ponernos de acuerdo. Primero entre nosotros para ir y cumplir un poquito, un poco, cachito digo, y después trabajar otro poquito, 2 cachitos, y con eso haríamos un montón, y después reclamar más cosas. Hace muchos años en la Asociación de Cirugía alguien reclamó porque se pagaba todo mal en algún lugar, y alguien mayor le dijo, muy bien, creo que tenés razón con los montos, ¿me podés traer el rendimiento? Y no pudo contestar porque el rendimiento estaba dado por gente que no trabajaba. Si yo tengo que presentar el rendimiento del servicio, tengo que cerrar. Es cierto que no me dejan, pero tengo que cerrar. No me dejan trabajar, o sea, no es que no me dejan trabajar, no puedo atender gente que necesita. ¿Cómo se lee eso? Y eso alguien lo tiene que saber. Y yo lo escribí muchas veces. Interrumpo. Ustedes me enternecen, lo digo con todas las letras, porque el objetivo de esta reunión, de esta clase 4, era hablar de los derechos de ustedes. Y Jorge acaba de hablar del derecho de los pacientes nuevamente y de las deficiencias del sistema. Bueno, obviamente también de los médicos que no se hacen cargo en el sistema público. Ustedes están intersectados por mandatos muy fuertes que son un poco hipócritas. Hablan de juramento hipocrático y yo hablo de hipocresía. Parecen sinónimos y no lo son, por fortuna. El punto es que ustedes tienen
lamentablemente que centrar la mirada sobre ustedes, controlarse, que es lo que acaba de decir Jorge, pero por sobre todas las cosas entender que no hay medicina sin médicos descansados, sin médicos bien pagos, sin médicos con tiempo humano para formarse. ¿Sí? Y a nosotros los abogados también nos cuesta muchísimo, yo estoy extenuado, tengo miles de expedientes en trámite, no doy abasto y me cuesta muchísimo también ir a capacitarme, muchísimo. Y los libros los tengo que comprar yo, por supuesto. Yo siempre cada vez que entro a mi oficina digo, acá hay un departamento de 3 ambientes con dependencias y cochera, el libro que compré yo y que leí yo. Entonces son cosas que nos pasan a todos, pero ustedes en particular están completamente desguarnecidos en una situación directamente de anomía, porque todas las regulaciones que tan bien explicó Marisa recién en forma sintética, los colocan a ustedes en un lugar anómico. No hay protección prácticamente, y el estrés al que se ven sometidos es malo para todos nosotros. Entonces, Jorge, me dejaste enternecido siempre, es maravillosa cada intervención tuya, pero por favor, Vamos a terminar mal. no, piensen un poco en ustedes. Para mí es muy importante y que el miércoles que viene, por ejemplo, currícula para medicina legal, hablar del médico como trabajador. Tiene que haber una unidad, aunque sea una unidad, por favor, porque si a ustedes en la formación académica no les ponen ese problema, el problema no existe. Y claro que existe. Y cuando yo hablaba de la sindicalización, Marisa, hoy a la tarde, porque hablamos un ratito, me dice, ay, qué tema. Y digo, bueno, Mari, pero hay que abordarlo. Porque, claro, después yo, por ejemplo, voy muy seguido a un hotel muy lindo en Mar del Plata. A mí me avergüenza ver el lujo de los laboratorios en cada congreso. Es muy raro que yo vaya a pasar un fin de semana en invierno y no haya un congreso. Los caterings, el marketing, el merchandising, las cenas, las invitaciones, hasta actitudes rastreras de algunos valijas, como se lo llama en la jerga. Y sin embargo ustedes siguen haciendo guardias de 24 horas, no entiendo. La contradicción es muy grande. A mí me llama mucho la atención eso. Me preocupa. Ustedes tienen años de estudio, años de formación, años extenuantes de trabajo, de exigencia. La cabeza a mí me explotaría con la cuarta parte de la información que tienen ustedes. Y sin embargo, están tan desguarnecidos. Eso me apena, eso me preocupa. Y encima, después de tantos años, escucharlo a Jorge. ¡Ah! Me quedo boquiabierto, los aplaudo, los quiero, acá estoy, voy a estar siempre al lado de ustedes, pero por favor, tenemos que cambiar las cosas. Hay que mirarse un poco, no es darlo, y no es hablar de deficiencias solamente. Hay una parte que les toca hacer ustedes, y nosotros los podemos ayudar, podemos guiar, podemos mirar, podemos decir para acá sí, para acá no. Por favor hagan esto o hagan aquello, pero la palabra es de ustedes, los que lo viven todos los días son ustedes, los que quedan extenuados son ustedes, a los que se les muere alguien arriba del billar y sufre como animales son ustedes. ¿Sí? Entonces, por favor, los convoco al miércoles que viene, hablemos de esto con un poco más de organización, tratemos de ir pensando, yo voy a tener mi agendita para la hora, voy a hablar con Marisa durante la semana, llámenme todo lo que quieran. Me gustaría que haya alguna que otra pauta mejor para la vida profesional como empleado de los profesionales de la salud. Creo que será la idea que yo tenía para hoy. Les agradezco tantísimo, porque escucharlos aparte a mí me va generando nuevas ideas, es como un brainstorming así en vivo, y es fantástico, y no se da una sola idea cómo yo aprendo después para mi trabajo, al verlos, al escucharlos. Así que muchas, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Hasta luego.